Buenas noches, chicas. Buenas noches, Miss. ¿Cómo están? No, creo que está mejor así. Hola, amiga, buenas noches. Sí. Hola, Sandy. Hola. Había puesto una luz, creo, algo que estaba media anaranjada. Ahora sí está más normal. Vamos a ir esperando a sus compañeras. Un ratito, quiero solucionar aquel problemita que hay un sonido que me molesta. No sé si ustedes lo escuchan. Yo creo que no. Yo creo que paró ese sonido. A ver cuántas somos. Ya son 14. Vamos a ir esperando un poquito más. Compañeras, ustedes son un grupo un poquito más numeroso. Chicas, hoy día estuve conversando con la coordinadora de investigación de inicial y me pidió que pudiera transmitirle ciertas informaciones a cada una de ustedes. Así que tengo que esperar que llegue la mayoría para poder compartirles. Y recordarles también que durante su tiempo como alumnas, ustedes tienen que haber participado como expositoras, como asistentes a estas presentaciones que se hacen.
somos 16, ya sabemos. Mientras que van llegando sus compañeras, voy a compartir con usted uno de los videos de la sala virtual, del aula virtual. Hola, soy Gloria Martínez, soy estudiante de la maestría de tecnologías aplicadas a la educación y hoy vengo a compartir con ustedes algunos aspectos que hemos visto en el módulo de investigación relacionados con la investigación cuantitativa. Lo primero que es importante en este modelo es pensar qué caracteriza a la investigación cuantitativa. Una de las características principales es que en esta investigación el contacto del investigador con las personas es prácticamente nulo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el modelo cuantitativo, digamos, los investigadores no necesariamente tendrían que estar en terreno para hacer su investigación. Esto lo da más, digamos, una teoría más, digamos, numérica, que con una serie de datos e información los investigadores pueden llegar a sacar conclusiones, pero esto no involucra, como sí en la cualitativa, que tengan que tener un contacto permanente con los objetos, en este caso no los llamemos objetos, con las personas, digamos, que hacen parte de la investigación. Otra de las características de este modelo de investigación cuantitativa es que las teorías y los conceptos son el punto de partida. ¿Esto qué quiere decir? Que se parte, digamos, ya de una hipótesis preconcebida. Hay, digamos, un levantamiento de algunas teorías, de una documentación que hace que los investigadores se basen, digamos, en esa información que tienen para avanzar con la investigación. Tienen, digamos, ya claridades, por decirlo de alguna manera, y durante esta investigación lo que hacen es corroborar de alguna manera esta información con unas metodologías, obviamente, pues numéricas. Siempre se adopta un enfoque estructurado. Digamos que en la cualitativa se puede llegar a un terreno, también pueden haber algunas líneas de base o hipótesis preconcebidas, pero digamos no muy certeras. Lo que se hace en la cualitativa es llegar a una población, hablar con ellos, conocer, digamos, como algunos aspectos más desde su vivencia. Es un concepto obviamente como más social, pero digamos que el cuantitativo no soporta este tipo de cosas que podrían, algunos autores podrían llamarlas como improvisadas. Aquí hay un enfoque muy estructurado, hay, digamos, como les decía, unas hipótesis claras, medibles, que hacen que la investigación cuantitativa pues requiera de este tipo de estructuras. Otra característica es que los datos pueden ser inferidos en poblaciones más grandes que en la investigación cualitativa. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se interviene con la investigación cuantitativa, generalmente se llegan a datos y porcentajes, es decir, yo tengo una experiencia muy concreta que ahorita la voy a compartir con ustedes, y es que se toma una población base,
y se hace un estudio, digamos, de las características, por decir alguna población, por ponerles algún ejemplo de 100 personas, pero se toma una muestra representativa, por decir algo, de unas 30 personas. Lo que pase, digamos, como las conclusiones a las que lleguen esas 30 personas se infiere para la población en su totalidad, lo que quiere decir que como tampoco es necesario ir a terreno, desde la investigación cuantitativa se pueden coger, digamos, muestras poblacionales mucho más grandes porque lo que se hacen ahí son de alguna manera unas proyecciones matemáticas que hacen que los resultados puedan hacerse, digamos, a una escala mayor que la que llegaría a realizar la investigación cualitativa que requiere ya, como les decía ahora, una intervención en terreno, hablar con la gente, sacar conclusiones. Eso hace, digamos, que esta sea un poco más limitada en el tema, digamos, como de la amplitud que se tenga con la muestra. Otra característica es que los investigadores ven la realidad social como externa a los sujetos. Yo soy muy marcada desde el área social, aquí veo como una desventaja muy grande, pero es una característica. Eh, no la tienen en cuenta. Obviamente los investigadores, como les decía, no les interesa mucho como ese enfoque social, sino que van específicamente a esa muestra que ellos quieren, digamos, como investigar, de alguna manera se centran específicamente ahí. Los datos de este tipo de investigaciones se consideran generalmente como tangibles, rigurosos y fidedignos. Aquí hay, esta es una de las razones por las que algunos teóricos o estudiosos tanto de la investigación cualitativa como de la cuantitativa chocan porque hablan de que la cuantitativa es la que da la posibilidad de tener unos datos en los que se pueda creer o en los que se pueda confiar y que la cualitativa siempre va a generar pues como un sesgo de duda o una probabilidad de que no sean tan reales los resultados. Ahí hay, digamos, una contraposición muy importante de varios investigadores que se centran, digamos, como en estas ideas. Otro aspecto importante es en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa. Lo decía ahora y lo reitero desde mi enfoque social, es la lejanía que existe con los objetos de estudio y esto pasa a nivel de investigaciones y de organizaciones. Muchas veces se toman decisiones que tienen que ver con personas y donde nunca se ha ido o se ha visitado. Esto también es muy, digamos, como criticado. Antiguamente cuando llegaban los investigadores a una población y simplemente empezaban a imponer los conocimientos, desconociendo la cultura, desconociendo una cantidad de aspectos que para la población es muy importante. Alguna vez cuando trabajamos con algunas poblaciones estaban ya agotados de una cantidad de personas que llegaban a hacer una investigación, simplemente miraban, observaban algunas cosas, sacaban algunos datos y se iban y las comunidades nunca se enteraban de lo que pasaba con esa investigación, ni de alguna manera los resultados de esa investigación cómo impactaban positiva o hasta negativamente en sus comunidades. Este tipo de investigaciones se criticó mucho por parte de la comunidad y yo pienso que por eso ahora hay, digamos, más una integralidad entre los dos modelos, tanto cualitativa como cuantitativa. La complejidad también es que puede existir sesgo en la medición por lo mismo que hablábamos y es que desde afuera es muy complicado sacar conclusiones. Usted va dos o tres cosas, lo otro lo tiene la teoría, pero es más desde la visión de ese investigador lo que hace que se presenten los resultados, desconociendo también de alguna manera que esa población tiene muchas cosas que decir con respecto a ese mismo problema u objeto de la investigación que se esté adelantando. Es un enfoque determinista, toda causa conlleva una consecuencia, esto tiene que ver obviamente con este enfoque. Eh, en la cuantitativa todo tiene que ser explicado, si esto pasa es por algo y vuelvo, insisto, desde el tema más desde de lo teórico y lo numérico, desconociendo un poquitico
que esas consecuencias también están marcadas dentro de lo que está pasando en una comunidad. Cuando hablamos de tensiones, porque obviamente dentro de estos dos modelos hay unas tensiones bien importantes entre estos dos enfoques, Hernández de Sampieri hace énfasis en los críticos de la investigación cuantitativa, lo que les decías ahora, que describen este modelo como frío, limitativo, cerrado y rígido, mientras que los críticos de la cualitativa se enfocan en que es inválida, vaga, subjetiva y especulativa. Digamos que existen estas dos corrientes y a mediados del siglo XX comienzan, digamos, como más a identificarse estas dos corrientes o estos dos modelos de investigación, y en algún momento también se pensaba que una investigación podía ser netamente cuantitativa o netamente cualitativa. Las dos tienen ventajas y desventajas, ya lo he dicho en el tema de la cuantitativa, veo la gran desventaja en este momento, por lo que les digo, yo soy más como del enfoque social, y es que puede ser fría, limitativa, cerrada y rígida. Conocí varias investigaciones enfocadas desde ahí y yo pienso que es una eh, tensión pues como importante a considerar, porque si estoy enfocado en investigar sobre sujetos, sobre personas, los principales interesados, digamos, en los resultados, como lo venía diciendo, son ellos mismos. La investigación cualitativa pregunta y la cuantitativa responde, volvemos a lo mismo. Preguntar para mí siempre en el tema de investigación es la base. Preguntar, preguntarse, no responderse de entrada. El hecho de uno responderse, o bueno, pueden haber unas hipótesis iniciales que son importantes, pero esas hipótesis deben estar enmarcadas dentro de una posibilidad de mirar diferentes opciones o diferentes resultados. Si uno va pues con la respuesta no tendría mucho sentido entrar a investigar. Y la cualitativa maneja una comunicación más horizontal. Yo como comunicadora también veo ahí como situaciones que pueden ser en algunos casos de mayor ventaja en la cualitativa porque es más horizontal, el investigador tiene una conexión más cercana con su público objetivo, mientras que en la cuantitativa es algo más vertical. Lo cualitativo parte del método inductivo, esto también lo hemos visto pues en diferentes teorías, que de lo particular lo inductivo es que de lo particular se llega a lo general y lo cuantitativo es a la inversa. Se basa en el modelo deductivo, es decir, de lo general se va a lo particular. Estas inicialmente, pues todo lo que hemos venido compartiendo se basa en la bibliografía descrita o sugerida por la docente, donde pues tuve las lecturas y específicamente estos dos textos me llamaron mucho la atención: las metodologías y técnicas cuantitativas de investigación de González y Sempier, y el de Sempier, perdón, la metodología de la investigación. Vamos a mirar de manera muy general ventajas y desventajas de estos dos modelos, como para hacer un énfasis en lo cualitativo. La comunicación, hay comunicación permanente con los sujetos, se limita a preguntar, digamos que limitar, no lo veo pues como una palabra exacta, pero se basa en la pregunta y son fuertes en términos de validez interna, pero débiles en validez externa. Cuando hablo de este tipo de validez, es lo que los mismos teóricos proponen ahí. Validez dentro de las personas objeto de la investigación. En lo cuantitativo, desvinculación con sujetos de estudio, que me parece que es una gran desventaja, se basa en las respuestas y son débiles en términos de validez interna, pero fuertes en términos de validez externa. En conclusión, otra de las preguntas que nos sugiere la docente es si es posible pensar en una metodología que involucre estos dos modelos. Creo que más que pensar en una metodología es necesaria. Yo pienso que definitivamente se complementan. Pienso que obviamente dependiendo del objeto de la investigación o la hipótesis
es necesario. Es necesario. Es importante combinar estos dos métodos porque pensarlos de manera separada puede crear de alguna manera sesgos. Si uno llega a una comunidad con una hipótesis, el hecho de estar con la gente, de preguntarlos y después toda esa información llevarla a este tema cuantitativo, saber cuántas personas existen en la comunidad, cuántas de estas personas reaccionaron o por medio de encuestas, cuántas respondieron afirmativamente o negativamente con respecto a algunas cosas, hace que al final la investigación tenga, digamos, una mirada holística e integral dentro de lo que es, digamos, las ciencias exactas y las ciencias sociales y que se complementen ahí. Hablar de, ya me queda muy poco tiempo, de metodologías participativas. Es muy importante el tema de mapas que se puedan hacer con la comunidad, mapas parlantes, que se puedan priorizar algunas cosas. Es una metodología que en algún momento utilicé específicamente para una investigación que se estaba haciendo en una comunidad sobre criaderos que estaban beneficiando la aparición de zancudos. Obviamente existían unas tablas que los entomólogos tenían que seguir de manera rigurosa por el número de casas. Bien. Ay, bien, voy a colocar el otro video, voy a compartirlo también, es de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa. Las características principales de la investigación cuantitativa son: su carácter es objetivo, lo cual indica que no hay relación de dependencia entre el investigador y el objeto de estudio o la población que se está analizando. El problema de investigación es delimitado, es definido de acuerdo con las características que se pretenden analizar en una muestra que permite generalizar las características de la población. Hace énfasis en la explicación. Utiliza métodos estadísticos tanto para la recolección como para la interpretación y análisis de la información que se obtiene. Requiere un marco conceptual a partir del cual se identifican las características de la población y se determinan cuáles son las que se van a estudiar. Verifica las hipótesis a partir de la relación que establece entre variables que ha identificado, también tomando como referencia el marco conceptual y las características específicas de la población. Utiliza instrumentos estandarizados para la recolección de los datos, tales como cuestionarios, encuestas, entrevistas. El diseño de este tipo de investigación puede ser experimental o no experimental. Y el alcance puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Sus conclusiones llevan a generalizar, ya que el estudio se hace a partir de muestras que son representativas y llevan a que se puedan generalizar las características de la población de la cual se ha tomado esa muestra. Al identificar las características principales que diferencian el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo y cómo podría ser un enfoque mixto, tenemos lo siguiente. En el enfoque cuantitativo prima el paradigma de investigación positivista, mientras que en el cualitativo el paradigma de investigación es el interpretativismo y en el enfoque mixto se tendría un paradigma de investigación sociocrítico. Desde lo ontológico podemos tener que en el enfoque cuantitativo de investigación la realidad no depende del sujeto, está regida por leyes y mecanismos naturales, lo cual indica que es objetiva, y esto nos lleva a que no haya una relación de dependencia entre el sujeto y el objeto, tal como lo habíamos mencionado. Esa relación entre ellos es neutral y no tiene, libre de valores. En el caso del enfoque cuantitativo, la realidad se construye, es múltiple y divergente. Aquí sí se puede identificar una relación de dependencia entre el sujeto y el objeto de estudio, y esa relación está determinada por factores subjetivos. En el enfoque mixto podríamos tener que una realidad es holística y además se construye, y el sujeto y el objeto se encuentran interrelacionados.
y esa relación está determinada por un compromiso que lleva al cambio. Desde la parte epistemológica podríamos decir que en el enfoque cuantitativo el conocimiento es objetivo y se descubre. La investigación se plantea en términos de identificar cuáles son las causas que llevan a unas determinadas consecuencias, busca generalización, por lo tanto utiliza la deducción y hace énfasis en la explicación de un fenómeno específico. En el enfoque cualitativo, lo que se tiene es que el conocimiento se logra a partir de la interpretación. Esto es lo que hace que sea subjetiva. La investigación surge a partir de las motivaciones del investigador. Las hipótesis se plantean en contextos sin tiempos determinados y lo que interesa aquí es la comprensión de las características o de la población que se está analizando. En el enfoque mixto, tendríamos que el conocimiento se construye pero a la vez es subjetivo, que la investigación se plantea en términos de fines. Las hipótesis de la investigación se plantearían teniendo en cuenta unos tiempos y contextos determinados y se haría énfasis en la construcción. Desde la parte metodológica, tendríamos que el enfoque cuantitativo es básicamente experimental, predomina la parte cuantitativa que corresponde a la recolección de datos numéricos, busca descubrir las leyes o regularidades por medio de una relación de causalidad, utiliza muestras que sean representativas de las poblaciones y utiliza la estadística como recurso para representar y analizar la información que se adquiere. Desde el enfoque cualitativo, el método que se trabaja es el método ideográfico, hermenéutico y dialéctico. Aquí predomina lo cualitativo, aunque también se pueden tener algunas características de lo cuantitativo, pero esencialmente se analizan características de la población a partir de los intereses del sujeto que está haciendo la investigación. Aquí busca, en este enfoque cualitativo, se busca conocer y comprender una situación a partir de la visión de los sujetos. Se utilizan pequeños individuos o grupos y utiliza la entrevista, la observación y el estudio de casos principalmente como enfoque metodológico. En el caso del enfoque mixto, podría tenerse un método ideográfico donde haya participación y transformación. Predomina lo cualitativo, aunque también se puede usar lo cuantitativo. Se busca transformar la realidad para mejorarla, partiendo de situaciones reales, y utiliza la observación participante. Desde la parte axiológica, podríamos decir que en el enfoque cuantitativo es libre de valores, ya que es objetiva y no hay una relación de dependencia entre el sujeto y el objeto. Desde la parte del enfoque cualitativo podríamos afirmar que se tienen en cuenta los valores y estos son dados, influyen en la selección del problema, en la teoría y en el método que se utiliza para el análisis. Desde el enfoque mixto se pueden tener en cuenta los valores y estos son compartidos, predominando la parte ideológica. ¿Qué sería entonces lo que caracteriza la investigación mixta? La investigación mixta tiene la ventaja de que permite tener un conocimiento más completo y detallado de la población que se quiere estudiar, ya que se trabaja tanto lo cuantitativo, que permite describir características desde un punto de vista objetivo, como lo cualitativo, que permite atender a los intereses y las necesidades de quien realiza la investigación. Existen diferentes maneras de trabajar ese enfoque mixto. Una sería en el diseño de enfoque dominante o principal, en el cual, en este esquema, predomina uno de los tipos de investigación, o el cuantitativo o el cualitativo. Sin embargo, se trabajan aspectos del otro enfoque. Es decir, parte de la investigación es cuantitativa, pero también se utiliza la investigación cualitativa para poder identificar esas características que al investigador le interesa trabajar en forma más detallada. O al contrario, se prevalece el enfoque cualitativo, pero para poderle dar soporte se utiliza la investigación cuantitativa, tomando algunos datos que permiten establecer características de la población. En el diseño de enfoque en paralelo, lo que se hace es trabajar los dos. Lo que se busca en estos es la convergencia y los resultados complementarios.
Si los resultados de los dos enfoques, tanto el cualitativo como el cuantitativo, coinciden, quiere decir que se tiene más confianza en los resultados que se han obtenido en el estudio y se confirman las conclusiones. En caso de que haya inconsistencia, entonces lo que se hace es analizar la profundidad, cómo se llevó a cabo la recolección y el análisis de los datos, y lleva a otros tipos de investigaciones o a de pronto de colectar otros datos, tener nueva revisión literaria para revisar qué es lo que más, qué es lo que hace falta para poder complementar la investigación y así poder tener un estudio más detallado de lo que se quiere hacer. El otro enfoque es el diseño fundamentado en la triangulación. Este enfoque contempla todas las ventajas de lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, lo que se hace aquí es recolectar simultáneamente datos cualitativos y cuantitativos en diferentes niveles, se hacen los análisis correspondientes de ambos, se involucran varios diseños en el método de estudio, sus resultados se reportan hasta el final y lo que se hace es una contrastación entre lo cualitativo, lo cuantitativo y la parte teórica. El proceso es iterativo y permiten trabajar problemas que son bastante complejos. Los resultados aquí se pueden generalizar, se pueden desarrollar teorías, se pueden probar hipótesis y cada forma de hacer la triangulación sería única dependiendo del estudio que se esté realizando. Tenemos aquí las referencias que se han tomado para poder realizar esta presentación. Buenas noches, chicas. Como se han podido dar cuenta por los videos, hoy día vamos a hablar nuevamente de lo que son las investigaciones cuantitativas. Y conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir regresando otra vez a los comienzos para poder darle más fuerza a nuestras investigaciones, para poder corregir de repente cualquier cosita que esté por ahí mal o que no se entendió en su momento. Entonces es como avanzar y retroceder, que nos da la oportunidad justamente de poder mejorar nuestras investigaciones. Como les dije temprano, estuve conversando hoy día con la profesora Carla, que ella es la coordinadora de investigación en la carrera de inicial, y me hizo unas precisiones que son importantes compartirlas. Primero me dijo que tenemos un reglamento de grados y títulos, ¿no? Entonces, ese reglamento, chicas, tienen que leerlo. Me iba a mandar, pero todavía no me lo ha mandado. No sé si el correo me lo mandó. Si no me equivoco, está en la plataforma. Permítanme un ratito. Sí, está aquí. En la semana número 1 está el reglamento de grados y títulos. Tienen que leerlo porque esto para ustedes es muy importante. Sobre todo tener claras las condiciones, lo que el reglamento de grados y títulos menciona sobre lo que ustedes deben de cumplir para el proceso de titulación. Y entre una de las precisiones que me dijo la profesora Carla, la maestra Carla, era de que tienen unos requisitos en cuanto a la asistencia a foros de investigación, 2 foros de investigación como participantes y otros 2 como expositoras, si no me equivoco. Eso lo podemos ver acá. Bueno, hay que revisar bien este reglamento de grados y títulos para poder tener esa información. Y eso es algo que ustedes tienen que ir haciendo. Yo voy a tratar de conseguir la información, lo voy a poner como una etiqueta, pero igual, léanlo. Otra cosa que me precisó fue de que no deben de tener cursos desaprobados. Entonces, si por ahí estás llevando un curso desaprobado, tú tienes que llegar a tu 10º ciclo con todos tus cursos aprobados. Las que están haciendo equipo, fíjense, averigüense, sean sinceras, conversen, si alguna de ustedes está debiendo cursos.
tienen que haber terminado sus cursos de inglés y el de ofimática, al nivel que les piden. Yo en eso sí no sé cuánto es lo que le piden. Entonces, hay detalles que hay que tomar en cuenta. Después de no tener deudas a la universidad, recordar que el bachillerato es automático, y para inscribir el proyecto, que es al finalizar el 10º ciclo, recién se va a inscribir el proyecto, el costo es de 250 soles. No sé si por proyecto o por persona. Es algo que hay que ir considerándolo de todas maneras. Me dijo que se inscribirá el último ciclo. Y el miércoles 18 de este mes es la semana de la facultad, bueno, toda la semana es la semana de la Facultad de Educación, y entonces va a haber un foro precisamente de investigación, ¿no? Entonces, me ha pedido que escoja 2 tesis que estén avanzadas, ¿no? Para que las estudiantes, que son las autoras, las investigadoras, puedan exponer y tengan ese requisito justamente que necesitan de exponer. Voy a proponer algunas chicas, bueno, algunas tesis, y bueno, ya depende de cada una de ustedes, ¿no? Si es que les interesa o no les interesa, o les asusta o no les asusta, pero es una oportunidad para que puedan cumplir parte de lo que el reglamento de grados y títulos tiene como exigencia. Entonces, eso es lo que les quería mencionar. Le dije el 18 de mayo, de 5 a 6:40, son 10 minutos de exposición, y la profesora va a proporcionar los PPT donde están las cosas precisas que se deben de compartir, ¿no? Entonces cumplo en informarles esto, lo voy a poner en una etiqueta para que lo tengan en el aula virtual, pero ya les estoy adelantando para que vayan pensando, sobre todo cuando hagamos nuestro trabajo hoy día. Bueno, como estamos, espero que hayan podido revisar sus plataformas, ¿no? La semana 8. Espero se hayan dado cuenta, hay quienes están en el momento que se espera estar, hay otros que están atrasados, y no es para perder el tiempo, tenemos que aprovechar y ganar el tiempo, porque después con el apuro, créanme, las cosas van a ser más difíciles, porque se te van a cruzar los otros cursos también, ¿no? Entonces aprovechen el tiempo, y para hacer investigación hay que leer, no solamente los investigadores de investigación cualitativa, son los que tienen que leer más, porque el soporte sí, el soporte teórico, el conceptual es base para lo que ellos van a sacar conclusiones, pero también para los que están haciendo investigación cuantitativa. ¿Por qué les digo esto? Porque el marco conceptual, el fundamento teórico van a ser la base en la que yo voy a fundamentar mi investigación. Cuando yo esté sustentando, me van a preguntar, ¿y en base a qué sacas estas conclusiones? ¿No? Entonces, yo tengo que tener a la mano y en la memoria, en base a quién, qué autor, por qué razón, cómo fue tu investigación. Y también otra cosa que tengo que tener presente es, cuando yo digo, mi investigación es cuantitativa, es correlacional, tengo que saber por qué lo digo. Y tengo que tener los autores que respaldan. Porque después, cuando te digan, tú has hecho una investigación cuantitativa correlacional, pero tus antecedentes no corresponden a ese tipo de investigación. Entonces, ahí es donde se va viendo la coherencia de todo nuestro trabajo. Entonces, revisemos nuevamente nuestro marco conceptual. Marco teórico, recuerden, es teoría. Marco conceptual son conceptos. No confundamos una cosa con otra. Podemos también tener en nuestros antecedentes, podemos tener, incluir los artículos, pero artículos de páginas indexadas, páginas reconocidas, ¿no? Porque esas páginas indexadas reconocidas son las que tienen mayor rigor en recibir los artículos, y no reciben sin tener la seguridad de que lo que se está plasmando ahí sea algo que realmente valga la pena, ¿no? Porque no vaya a ser que encontremos un buen artículo muy interesante, pero no tiene ese respaldo. Entonces ya la información es dudosa, pues, ¿no? Entonces, esos puntos son importantes que los tengamos en cuenta. Ya estamos en la mitad para el final de nuestro ciclo, entonces hemos avanzado bastante. Ahora lo que vamos a hacer es ir revisando nuevamente lo que hemos avanzado, y vamos a ir avanzando a poco lo que nos está faltando.
vayan pensando las personas que tienen en investigación cuantitativa, cuál es el instrumento que van a utilizar para la recolección de datos o de información. Para las personas que están haciendo cualitativa, el instrumento que van a utilizar para poder conocer más de repente de la situación o de las personas que son parte de su investigación. Y vayamos viendo, haciendo nuestros intentos de repente de cómo hacer un instrumento, y voy a buscar un video que nos pueda ayudar más en cuanto a la elaboración de los instrumentos, pero es muy importante eso. Y otra cosa que también es importantísima son las dimensiones de mis variables. Tienen que buscar las dimensiones. Primero, teorías relacionadas. Si no hay teorías, conceptos. En las investigaciones cualitativas, las palabras claves están relacionadas para poder investigar, porque eso va a ser el fundamento para lo que voy a sacar mis conclusiones. Entonces, todo importa, ¿ya? Para que podamos tener una investigación que realmente valga la pena. Entonces, voy a compartir ahora con ustedes nuestra presentación de esta semana, que está relacionada precisamente a la investigación cuantitativa. La próxima semana vamos a hacer lo que es investigación cualitativa. Y estamos en la semana 9, tipos de investigación cuantitativa. De repente dice, ay, pero yo soy cualitativa, ¿a mí qué me importa? Sí te importa porque estamos formándonos como investigadores y como tales necesitamos saber de las dos formas de investigación. Porque lejos de que si yo quiero que sea una o la otra, la forma como voy a investigar y los resultados a los que yo quiero llegar, me va a decir recién qué investigación, qué tipo de investigación tengo que hacer. Entonces debo de conocer ambas, ¿no? Entonces estamos en la unidad 3, en la sesión número 9. Faltan como 7 sesiones para terminar el ciclo. No es mucho lo que nos está faltando, entonces hay que aprovechar el tiempo, chicos, ¿no? Acá vamos a ver los tipos de investigación cuantitativa. Acá primero vamos a hacer una comparación, ¿no? Cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, el confinamiento por el COVID-19 y su influencia en la conducta socioemocional de los niños. Entonces yo quiero averiguar cómo ese confinamiento afectó la conducta o el desarrollo socioemocional de los niños. ¿Cómo le impactó, cómo le afectó, qué cosa hizo en ellos, ¿no? Entonces ahí hay una correlación porque estoy poniendo confinamiento por COVID y de repente ahí la afectación que le hicieron a los niños. Ahora, como les decía, ¿no? Es la investigación cuantitativa, trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población, de la cual toda muestra procede, ¿no? Esto lo dice Pita Fernández y S. Pertegas Díaz en el 2002. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo ellos? De que esta es justamente la característica de la investigación cuantitativa. Al ser cuantitativa, al poder sacar un porcentaje de muestra de la población, eso me permite el poder, a través de la inferencia, generalizar los resultados de mi investigación a ese grupo humano, a esa determinada población que he investigado. Entonces casi podría decir que es lo común que les puede pasar a todos ellos. A diferencia de la cualitativa, ¿no? Que es un campo establecido del inquirir, indagar, examinar con detalle y en las ciencias sociales y humanas. Consiste en la recolección sistemática y el análisis de los materiales narrativos de carácter más subjetivo, utilizando para ello procedimientos en los que el control por parte del investigador tiende a reducirse al mínimo, ¿no? Acá el investigador no toma control, no controla los eventos, ¿no? Sino al contrario, trata de que estos se den en la mayor naturalidad para poder observarlos en el momento y ver las interrelaciones entre sus variables, ¿no? Entonces, si nosotros
comparásemos a la cuantitativa con la cualitativa, podríamos decir que la cuantitativa, si bien es cierto que sus resultados se pueden generalizar en una población, no nos permite conocer la población. Nosotros no podemos decir, en esta población está María, ella tiene 3 años, tiene este problema, y por esta razón de repente no pudo dar su examen bien. No. En cambio, la cualitativa nos va a dar esa explicación, ¿no? Entonces, bueno, en caso de María, de 3 añitos, no pudo dar un buen examen porque ella, el día anterior se murió su papá y estaba muy triste y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cuánto, ¿no? Entonces, vemos la diferencia, que es que las dos investigaciones son buenas e interesantes, lo son. Creo que mucho más interesante sería combinarlas, ¿no? Y tener una investigación mixta, porque nos podría ayudar a conocer mucho mejor la realidad. Vamos a compararla con sus fundamentos filosóficos, ¿no? En cuanto a la investigación cuantitativa con la cualitativa. La cuantitativa está relacionada con el positivismo, ¿no? Y parte de la realidad social, el resultado de las relaciones del ser humano con otros y su mundo físico. El resultado de estas relaciones es real e igual para todos. La cualitativa es fenomenología, ¿no? Ese es el fundamento filosófico de esta investigación. La realidad social es única. La metodología fenomenológica ve al individuo y su mundo interconectado. Uno no existe sin el otro, ¿no? Entonces, hay diferencias en cuanto a sus bases filosóficas. La cuantitativa positivista, al ser la realidad externa del individuo, la misma se impone a este. Como resultado, la conducta humana es influenciada por esa realidad, ¿no? Entonces acá es el medio ambiente, el medio social donde se rodea la persona va a influenciar en la conducta del individuo. La cualitativa fenomenología, el investigador comprende el comportamiento humano. Se estudia no solo que la gente hace lo que la gente hace, sino también qué piensa, qué siente y qué experimenta, ¿no? Igual, nuevamente, la cuantitativa, positivismo, resultados, investigación sistemática y abierta, la cual puede ser replicada por otros investigadores, ¿no? Entonces, de acuerdo a tus resultados, de repente le parece, tu investigación puede ser interesante para alguien que quiere hacer una investigación parecida, o simplemente recoger tus observaciones y sugerencias y de ahí continuar otra investigación. La cualitativa fenomenología, el resultado, un informe narrativo en el cual se comprende la realidad social experimentada por los participantes. Ahora, diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. La cualitativa está centrada en la fenomenología y comprensión, en la observación naturista sin control, es subjetiva, inferencias de sus datos, exploratoria, inductiva y descriptiva, orientada al proceso, datos ricos y profundos, no generalizable, es holística y la realidad dinámica. En cambio, la cuantitativa está basada en la inducción probabilística del positivismo lógico, medición penetrante y controlada, objetiva, inferencias más allá de los datos, confirmatoria, inferencial, deductiva, orientada al resultado, datos sólidos y repetibles, generalizable, particularista y realidad estática, ¿no? Cita Fernández y Pértegas Díaz, 2002. Ahora, ¿qué características tiene la investigación cuantitativa? Tiene un control sistemático de una variable sobre otra, manteniendo un control estricto sobre la situación experimental y utilizando variables definidas operacionalmente. Se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos que se obtiene de la construcción de instrumentos de medición para la prueba de hipótesis. Se establecen hipótesis y procedimientos de investigación antes de llevar a cabo el estudio, estableciendo predicciones sobre los procesos observados y las causas de los fenómenos. Mantiene control sobre factores contextuales que pueden interferir
con la recopilación de datos minimizando los posibles errores. Se utilizan muestras grandes de participantes para proveer data estadística significativa. Se realizan observaciones y se determinan los cambios establecidos en la hipótesis y es posible replicar el estudio, ¿no? Estas son unas de sus características, ¿no? Características importantes, sobre todo en este tipo de investigación, ¿no? A mí la que me llama más la atención es que es posible replicar el estudio, ¿no? Entonces, de repente, este estudio lo hicieron una realidad en un contexto, pero yo lo puedo llevar a mi contexto y también volverlo a hacer y ver los resultados, ¿no? Que pueden ser de repente parecidos o no, porque son otro grupo de personas, pero la investigación se puede replicar. Ahora, vamos a ver el enfoque cuantitativo. Se utilizan para describir condiciones actuales, investigaciones descriptivas y de encuestas, investigar relaciones, investigación correlacional y estudiar fenómenos de causa y efecto, investigaciones causales, comparativas e investigaciones experimentales. La investigación descriptiva se incluye la recopilación de datos para contestar preguntas o interrogantes sobre una situación o estatus actual de un sujeto o tema de estudio. Permite al investigador resumir las características de diferentes grupos o medir actitudes y opciones sobre un asunto. Y se lleva a cabo obteniendo información sobre preferencias, actitudes, prácticas, preocupaciones e intereses de un grupo de personas, ¿no? Acá es, como dice la palabra, es descriptiva, ¿no? Va a ir describiendo las consecuencias de lo que ocurre de una variable sobre la otra, ¿no? Entonces acá se recoge justamente estos datos para poder nosotros después describir lo que está ocurriendo, explicar el fenómeno. En la investigación descriptiva existen relaciones existentes, los procesos en marcha, ¿no? Creencias, en los puntos de vista y las actitudes, prácticas prevalecientes, los efectos que se sienten o de las tendencias que se desarrollan y condiciones existentes que se relacionan con un hecho y lo ha influenciado o afectado, ¿no? Esta es la investigación descriptiva, se interesa justamente en esto, ¿no? En condiciones existentes que se relacionan con un hecho o ha influenciado o afectado en uno. Los efectos que se sienten o las tendencias que se desarrollan. Prácticas prevalecientes, ¿no? En los puntos de vista y actitudes, las creencias, los procesos en marcha y las relaciones existentes, ¿no? Todo esto se puede describir mediante una investigación cuantitativa descriptiva. Ahora, la investigación descriptiva tiene ventajas y desventajas. Su ventaja es que su fin es medir con la mayor precisión posible. Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de las condiciones existentes en el momento. Interpreta lo que es y pasa más allá de la recogida y tabulación de datos. El investigador debe ser capaz de medir y lograr precisión en la medición y requiere considerable conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas específicas que se busca responder, ¿no? Entonces, esas son sus desventajas, ¿no? Y nuevamente acá tenemos, ¿no? Instrumentos para la recolección de datos. Están los cuestionarios, están las encuestas, están las entrevistas y las observaciones. Investigación correlacional. Antes de pasar a la investigación correlacional, acá en estos instrumentos, estos son los instrumentos que se utilizan para poder recoger los datos, ¿no? La información que nosotros necesitamos para poder llegar a los resultados, ¿no? O para poder corroborar lo que nosotros tenemos en nuestra hipótesis, ¿no? Y estos instrumentos se tienen que trabajar, ¿no? Lo tiene que elaborar el investigador, o puede ser que utilice instrumentos que ya son tabulados, que ya son reconocidos, ¿no? Pero cuando usamos las pruebas psicológicas, ahí hay que tener un cuidado también, porque tienen que ser que se hayan tabulado para el Perú.
porque puede ser que sea buena para otro país, pero no para nosotros. Somos otro grupo de población y tenemos que ver que sea para el grupo que queremos investigar. La investigación correlacional. El propósito de esta investigación es medir el grado de relación que existe entre dos o más variables. La utilidad de este es conocer cómo se puede comportar otras variables, conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas, ¿no? Entonces, como les mencionaba al comienzo, era el confinamiento y su efecto en el desarrollo socioemocional del niño. El confinamiento y su efecto en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. El confinamiento y su efecto en la salud mental, ¿no? Entonces, son otras variables que están y pueden estar relacionadas, pero vamos a ver si estas también son afectadas de la misma forma, si el confinamiento afecta de la misma forma a estas otras variables que podrían ser, ¿no? Entonces, es importante el poder entender estas correlaciones. La correlación puede ser positiva o negativa. Es positiva, significa que los sujetos que muestran altos valores en una variable tenderán a tener altos valores en la otra. Ejemplo, quienes estudian más tiempo para un examen tenderán a obtener más altas calificaciones en el mismo. La negativa significa que los sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra, ¿no? Por ejemplo, a mayor grado de estrés, menor desarrollo del pensamiento lógico, ¿no? Entonces, esa sería una correlación negativa. Pero si nosotros dijéramos a mayor salud socioemocional, mayor calidad de vida, esa es una relación, sería una correlación positiva, ¿no? Más de este aspecto positivo que va a dar mayor resultado en la otra, va a afectar a la otra variable, pero también positivamente. En cambio, esta negativa la afecta de una manera negativa, ¿no? Es algo que está afectando y que va a modificar todo, ¿no? Por ejemplo, en este de la negativa, el ejemplo dice, quienes estudian más tiempo para el examen tenderán a obtener bajas calificaciones en el mismo. Nos puede parecer ilógico, pero también puede ocurrir. Ahora, la aplicación de los estudios de correlación se clasifican en determinar relaciones, evaluar consistencia y predicción, ¿no? La investigación correlacional, sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas son los datos pueden ser recogidos dentro de un periodo corto de tiempo. El tiempo utilizado es relativamente pequeño comparado con los estudios experimentales. Permite analizar la relación de muchas variables en un solo estudio. Provee información referente al grado de relación entre las variables y puede utilizar una variedad de instrumentos. La desventaja es el coeficiente de correlación significativo puede sugerir una relación de causa-efecto, pero no establece. Muy pocas variables se pueden correlacionar perfectamente. Las predicciones basadas en las mismas son raramente perfectas. Es menos riguroso que el enfoque experimental, porque ejerce menos control sobre las variables independientes, ¿no? Porque acá solamente estamos observando lo que ocurre. En cambio, en el experimental tú tienes el control de las variables, ¿no? Y eso es lo que vas a ver. Ahora, método de recogida de datos. Tenemos la observación, la entrevista, cuestionarios y pruebas e instrumentos estandarizados, ¿no? Esos son los métodos que podemos utilizar para recoger los datos en investigaciones cuantitativas correlacionales. Ahora, la investigación causal comparativa. El investigador trata de descubrir las posibles causas de un fenómeno en estudio mediante la comparación de los sujetos donde esté presente la variable y con sujetos similares en los cuales esté ausente, ¿no? Entonces es como un grupo control, ¿no? Donde yo tengo ajustado con mi variable, estoy ajustando ahí lo que quiero observar, pero en cambio el otro grupo no hay ese control, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que ver cómo resulta, ¿no? Porque estoy comparando dos grupos distintos. Por eso dice que el investigador trata de descubrir las posibles causas de un fenómeno
en estudio mediante la comparación de los sujetos donde está presente la variable y con sujetos similares en los cuales está ausente. Entonces puedo usarlo en el primero A, el primero B, ¿no? En el primero A yo estoy aplicando, en el primero B no. Entonces tengo que ver si realmente hay una relación de causa, ¿no? O puedo comparar los resultados. El propósito de las investigaciones causal comparativo, investigar la posible relación de causa y efecto, observando unas consecuencias existentes y haciendo búsqueda de información como posibles factores causales. Investigación causal comparativa. Las características. Hacer planteamientos de causa y efecto sobre el desempeño de dos o más grupos, métodos o programas. La alegada causa, que es la característica, se cree que hace la diferencia, es referida como tratamiento o variable independiente. Es la variable que se cree causa una diferencia entre grupos. La diferencia o efecto de la variable independiente es la variable dependiente, porque depende de lo que ocurra en el tratamiento. El investigador no manipula la variable independiente, tratamiento, que ha ocurrido en el transcurso natural de los eventos. El investigador compara grupos que difieren en la variable independiente para determinar su efecto en la variable dependiente, ¿no? Entonces, esta variable independiente puede ser diferente en estos dos grupos que está comparando, precisamente para poder ver el efecto de esta variable en esta variable dependiente. Ahora, investigación causal comparativa, ventajas y desventajas. Las ventajas cumple con una importante necesidad cuando no es posible la propuesta experimental. Ofrece información útil en relación con la naturaleza del fenómeno. Los adelantos en técnicas estadísticas y en metodología general han hecho los diseños más defendibles. Es apropiada para explorar condiciones de causa y efecto, puede dar sentido direccional y proporcionar una fuente de hipótesis que se puede probar posteriormente. Y las desventajas, el investigador no puede manipular la variable independiente o aleatorizar sus sujetos. No se puede conocer con certeza si el actor causal se ha incluido o ni siquiera se ha identificado. Es posible que no sea la causa factor singular alguno. Existe un problema que cuando se descubre una relación es difícil decidir cuál es la causa y cuál es el efecto. Y dos factores pueden relacionarse y no establecer causa y efecto. Ahora vamos a ver la investigación cuantitativa experimental, ¿no? Es un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes, supuestas causas, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene una o más variables dependientes, supuestos efectos dentro de una situación de control para el investigador. ¿Cuáles son sus características? Provee un alto grado de control en los procedimientos investigativos. El investigador controla la selección de los participantes del estudio. El investigador aplica distintos tratamientos a los grupos y selecciona una prueba o medida para determinar el efecto del tratamiento. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas es un proceso riguroso. Los avances metodológicos permiten al investigador manipular varias variables y las desventajas es restrictivo y artificial. Métodos y técnicas para la investigación cuantitativa. Encuesta, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Describir la naturaleza de las condiciones existentes, identificar normas o patrones, determinar las relaciones que existen entre acontecimientos específicos, ¿no? Entonces, cuando yo hago una encuesta, es este tipo de investigación, información que yo deseo conseguir. ¿Qué prerequisitos? Determinar la finalidad exacta de la investigación. O sea, no podemos aplicar instrumentos si no sabemos para qué los queremos, ¿no? Determinar la población, dónde lo vas a aplicar, va a ser tu población de estudio y tener los recursos disponibles. Si vas a aplicar 100 encuestas, tienes que tener 100 encuestas físicas.
O si lo vas a enviar por WhatsApp en un formulario de Google, tienes que tener los teléfonos de todas las personas a las que se los vas a enviar. O todas las personas a las que tú les piensas enviar deben de tener WhatsApp, porque hay personas que no utilizan WhatsApp, ¿no? Entonces, tenemos que tener seguro eso, porque si no no vas a poder tener la cantidad de muestras que pensabas. También los cuestionarios, que requieren menos tiempo de preparación, es económico y permite la recolección de datos para muestras grandes. Puede ser administrado individualmente, su construcción debe ser atractiva, breve y fácil de contestar. Los reactivos en un cuestionario incluyen escala, rango, cotejo, preguntas abiertas y preguntas cerradas. No solamente para marcar. Las entrevistas. Es una oportunidad de hacer preguntas difíciles de estructurarse en un formato de selección múltiple. Es flexible y el investigador puede adaptarse a la situación del sujeto. Se obtiene información que no se puede obtener a través de un cuestionario y permite un seguimiento, aclaración e información adicional. La observación. El investigador determina las conductas que desea observar. Una vez definidas las observaciones se cuantifican. Los investigadores dividen las sesiones en periodos de observación específicos. Es importante determinar los periodos de anotación y alternarlos con periodos de observación. Se debe tener más de un observador para la confiabilidad de los resultados, para que no vaya a caer en la subjetividad, ¿no? Interesante poder recordar esto que ya se había visto en un inicio, pero es bueno para volverlo a refrescar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a dejar nuestra investigación tranquila esta semana. Lo único que les digo es que vayan avanzando, viendo las observaciones para que la próxima semana podamos revisarlas nuevamente. Hay quienes no pasaron por Turnitin su investigación. Lo tienen que hacer, porque tengo que ver en qué nivel de coincidencia están. He llegado a ver hasta uno que estaba hasta el 90% de coincidencia. Y bajó hasta el 77%, que también sigue siendo muy alto. Y ya tenemos que empezar a limpiar nosotras mismas, ¿no? Porque yo lo he podido bajar limpiando, sacando puntos específicos, pero sigue siendo alto el grado de coincidencia, ¿no? Son pocas las que tienen menos de 15, son muy poquitas, creo que 2 o 3. Entonces, ya también me averigüé, la coordinadora me dice que es menos de 25%. Entonces, pero yo les animo a que bajen más. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiecen ya a armar la tesis, va a volver a subir la coincidencia. Si no manejamos no controlamos lo que está ocurriendo en el proyecto. Y es cuestión de leer, interpretar y de citar, ¿no? Y tus citas tienen que estar en tus referencias bibliográficas. Miren, de repente usted dice, ay, no, no pasa nada. ¿Qué cosa me puede pasar? Y si eres ministra y te sacan tu tesis después, ¿no? Como le sacan a cualquiera ahora, ¿no? O eres una funcionaria y dice, vamos a ver tu tesis de pregrado. Y ahí te encuentran, imagínate, ¿no? Entonces tenemos que hacer siempre lo mejor, chicos, si ustedes están en la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en esta sesión? Un ratito, voy a ir acá. Vamos a observar nuestra aula virtual. Acá están los dos videos que hemos visto. Voy a cambiarlos de lugar, porque de este es el que quiero que estén Este es el video 1, el que está arriba. Van a observarlo y van a hacer un organizador visual de las ideas principales.
¿no? Y lo van a exponer. Son ya las 8, de 8 a 9, de 8 a 9 y media tienen para elaborar y de 9 y media a 10 y media para exponer. ¿Ya? Entonces, recuerden. Y disculpe, Y dime, los dos videos tenemos que hacer las ideas principales, Miss. solo del primero. De un solo. Ah, ok. Solo del primero, sí. Solo del primer video, ok, Miss. Solamente del primero, sí. No, los dos serían muchos. Pero ustedes son 7 grupos. Voy a armar las 7 salas. ¿Se acuerdan sus grupos, no? Sus salas. Ya están habilitadas. Chicas, les pregunté si se recordaban sus salas, porque por un rato vi mucha gente aquí. Ya se retiraron, ¿no? Son 6. Miss,
No, solo somos 5. Sí, yo soy de 2. Si no pueden ser demasiadas, porque si no se van a enredar y no vamos a concluir bien. Ya voy a revisar. Pero otra vez vamos a fracasar.